Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde Cartago, Costa Rica. A todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Recordarles, Costa Rica, Cartago está como a 23, 24 kilómetros de la capital, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado la bendición de estar por acá. Ya hace más de 10 años la iglesia en Cartago. Así es que darle la bienvenida a la iglesia local también que hoy nos acompaña. Todo está listo. Ya los chicos se fueron a disfrutar, a celebrar de su fiesta de la alegría que le llaman aquí en Costa Rica. La fiestica que ellos hacen como para cerrar el año escolar, un año en el que se han esforzado y han dado de lo suyo y pues tienen derecho también a disfrutar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Voy a invitarlos a todos a que vayamos a la palabra. Vamos a leer un versículo nada más, pero téngalo ahí marcado. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer un versículo y después, y lo dejan por ahí porque vamos a seguir trabajando en eso. Juan 3:30. Juan 3:30. Ahí en el video también animar a todos que tengan una Biblia cerca, ¿no? Les contaba la vez pasada, mientras ustedes lo buscan, que la gran diferencia entre una espada y las flechas es que las flechas uno las tiene aquí en ese, ¿cómo es que le llaman a ese cosito? ¿Aljaba? Bueno, algo así. Uno las tiene ahí esperando el momento para lanzarlas, ¿cierto que sí? Pero no tiene la flecha ahí guardada en ese aparatito, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces las flechas son para lanzarlas, por eso es que la Biblia dice que nuestros hijos son como saetas, ¿no? A los hijos hay que lanzarlos, pero no hay que lanzarlos, como dice uno popularmente, a la loca. Hay que guiarlos, hay que asegurarnos de que vayan por el camino que debe ser, ¿no? Entonces las espadas son para lanzar, las flechas son para lanzarlas, pero la espada sí tiene que tenerla uno cerca de uno, ¿no? ¿Para qué? Para que uno le pueda, ¿qué? Echar mano. Amén. Imagínense que que yo vaya por una calle y me aparezca alguien a atracarme, le digo, mano, ni se atreva. ¿Por qué? Porque yo en mi casa tengo una espada. Y dice, pero es en su casa, tíreme todo. ¿Entienden? Pero bueno. Estamos, hermanos, Juan 3:30. Dice la palabra del Señor. Leámoslo todo, un solo versículo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Leámoslo otra vez. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la linda oportunidad que tenemos, no solamente de leerla, Señor, no solamente de tocarla, de escudriñarla, sino que nosotros tenemos el privilegio de poder comprenderla, Señor, y por medio de ese entendimiento poder vivirla, que es lo más importante, y en la medida que nos aseguremos que vivamos conforme a la palabra, estaremos tranquilos y confiados bajo la sombra tuya, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, Señor. Cada lugar donde hasta ahora se predica tu palabra, Señor. Nos disponemos a recibirla, Señor, y no solamente a ser buenos oidores, sino que seamos excelentes hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ya hoy es 8 de diciembre, ¿eh? 8 de diciembre de este 2024, ya prácticamente se nos fue el año, ¿no? Bien, hermanos, acabamos de leer una porción de la palabra del Evangelio de Juan, que ya varias veces les he comentado que el Evangelio de Juan se diferencia de los otros 3 evangelios, porque los otros 3 evangelios se conocen como los evangelios sinópticos, que sinóptico quiere decir con el mismo punto de vista, ¿no? O sea, que son similares en el punto de vista. O sea, Mateo, Lucas, Marcos, ellos, aunque cada uno tiene su visión, ellos enmarcan a Jesús muy en la parte humana, pero Juan lo ve mucho en la parte divina. ¿Por qué? Porque decía yo, no está en la Biblia, que Juan recibió una revelación que tal vez los otros no recibieron. Entonces él veía al Señor de una manera mucho como deidad, más lo presenta como Dios, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Pero bueno, el caso es que esta porción que leímos, que es del Evangelio de Juan, obviamente, que la escribió Juan, el apóstol, Juan, el evangelista, Juan, el que recibió la revelación, pero Juan está hablando de quién?
Oh, sí, pero digamos, el Evangelio de Juan nos menciona algo que dijo ¿quién? Juan. Juan nos dice algo que dijo Juan. Lo que pasa es que no es el mismo Juan. ¿Está hablando de Juan qué? Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, una reseña muy rápida de Juan el Bautista, hermanos. Bueno, la venida de Juan el Bautista se anunció 700 años de que él naciera por varios profetas, pero principalmente por Isaías 43, ¿se acuerdan? Cuando decía que iba a venir alguien que iba a abrir el camino y todo eso. Bueno, yo no sé si yo lo tenía aquí en Isaías, déjeme ver si lo marqué por aquí rápidamente, el libro de Isaías. Isaías 43, a los que les gusta anotar, pero para que quede constancia lo voy a leer. Isaías 43, imagínense, eso lo escribió Isaías. Estamos hablando de 700 años antes de que naciera Juan el Bautista. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monto y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, ¿no? Entonces está hablando Isaías ¿de quién? De Juan el Bautista, ¿cierto que sí? El nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso. ¿Por qué fue milagroso? Porque los papás no podían concebir y además de eso, ya estaban mayores. Imagine usted, doble asunto, ¿no? Porque que una pareja, bueno, la mujer más que todo, pero digamos que la pareja, porque si bien la mujer es la que concibe, pues todo el proceso digamos, de engendrar, de criar, es de pareja, ¿no? Pero digamos que una pareja no puedan concebir, problema, ¿no? Y si además de eso son mayores, peor todavía. Entonces fue muy milagroso el nacimiento de Juan el Bautista, y todo eso está en la palabra, ¿no? Eso está en Lucas 1:36, dice, no, en Lucas 1:7 dice que ellos eran mayor, que ya eran mayores. Juan era pariente de Jesús, está en Lucas 1:36, habla de su parienta, cuando María fue a visitar a la prima que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la prima de María? Elizabeth, se llamaba Elizabeth. Dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte? ¿Ah? No, en qué parte, no. ¿Cuál fue el momento, digamos, que fue lleno del Espíritu Santo, inclusive ni había nacido? ¿Por qué? Acuérdate que dice la palabra que María saludó y que entonces el bebé saltó en el vientre. ¿Cierto que sí? Bueno, eso fue ahí, básicamente. De adulto, Juan vivió una vida complicada, le tocaba que andar en las zonas montañosas, andaba apartado, predicando, básicamente eso, ¿no? Vestía ropas de pelo de camello, usaba un cinto alrededor, que era generalmente así se vestían los profetas de esa época, ¿no? Y la dieta que él tenía era una dieta bien light, ¿no? Como dirían por ahora, porque comía langosta, ¿no? Dice, wow, qué caché. Pero no era la langosta que uno va y pide en un restaurante como la Princesa Marina. Saludos a los dueños de la Princesa Marina que no están patrocinando, pero no es esa langosta, es de esos que son como grillos, ¿no? Saltamontes, comía langostas y miel silvestre. Básicamente vivió una vida relativamente sencilla y nunca se apartó de aquello para lo cual había nacido, ¿no? Que era preparar el camino para aquel que habría de venir, ¿no? De hecho, hermanos, en Mateo, el libro de Mateo, el Señor se toma su tiempo para hablar de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 11, él habla él está hablando ahí cuando le mandan a preguntar que si él era el que había de venir, ¿se acuerda? Y ya cuando los mensajeros se fueron, entonces él comenzó a hablar de Juan el Bautista, ¿no? Y entonces dice, porque acuerda que vinieron los mensajeros a preguntarle, Señor, es que nos mandó Juan a decirnos que si usted es el que ha de venir o qué, o que si tenemos que seguir esperando. Entonces le dijo, vaya, dígale a Juan, ¿qué? Que los ciegos, ¿qué? Ven, los cojos saltan, los mudos hablan, vaya, dígale, ¿no? Entonces dice el versículo 7, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, lo que le leía ahorita, que he aquí, que yo envío un mensajero, todo eso, ¿cierto? El cual preparará el camino. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño de los cielos es mayor que él. ¿Ustedes tienen claro eso que escribió el Señor ahí? Porque el Señor dice que de los nacidos de mujer no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño de los cielos es mayor que él. Imaginen ustedes, los profetas del Antiguo Testamento, acuérdense que el Antiguo Testamento era la antesala ¿de qué? Del Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Cuál es el epicentro del Nuevo Testamento? O sea, el Nuevo Testamento gira en torno ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, ellos básicamente hablaban mucho de la venida ¿de quién? De Cristo, del Mesías. Hablaban, y está profetizado y todo eso, y todo el Antiguo Testamento es una antesala a la venida de Cristo. Amén. Entonces, Juan el Bautista también. Él estaba hablando de la venida de Cristo, ¿cierto? Que iba a venir uno. Pero Juan el Bautista no solamente habló de él, sino que lo vio. Lo vio. Es más, habló con él. Entonces imagínense, wow, de los nacidos de mujer entre los profetas, por eso es que dice profetas hasta Juan nada más. Entonces Juan el Bautista vino a preparar el camino a Cristo y lo vio. Fue el único profeta del Antiguo Testamento porque aunque Juan aparece en el Nuevo Testamento, se considera Juan el Bautista como el último profeta ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento se centraba en anunciar la venida ¿de quién? De Cristo. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, por eso Juan tiene esa grandeza, por eso se le toma como uno de los profetas grandes, digámoslo así, porque tuvo ese privilegio. Pero dice el Señor, pero imagínense, aún así, dentro del reino de Dios, el más pequeño es más grande que él. Porque imagínense ustedes, la misión de Juan, ¿qué fue? Preparar el camino a Cristo. Amén. Nosotros, hablo por nosotros, ¿no? Los que hacemos parte del reino. Amén. O sea, siéntase parte del reino. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de no es que vamos a preparar el camino de Cristo. Tenemos el privilegio de ¿qué? ¿De qué? ¿De recorrerlo? No, pero más que eso, digamos, una cosa es que yo le diga a alguien, vea, pensemos en un artista famoso, pues, para que la gente se ubique o alguien así. Una cosa es alguien que diga, vea, viene tal, dentro de 8 días viene tal, y va a venir, prepárese porque ese viene. Una cosa es el que hace eso, y otra cosa es el que tiene la posibilidad de decirle, vea, les presento al artista, aquí está, te los presento. Tengo el privilegio de presentárselos. ¿No les parece que eso es grande? Juan el Bautista, siendo uno de los más grandes, de los que han nacido por mujer, aún así, la misión de él fue preparar el camino de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ¿qué? De presentar a Cristo. Y no solamente presentarlo, ser la imagen viva de él por medio de nosotros. Que la gente pueda ver a Cristo por medio de ¿qué? De nosotros. Por eso es que el más pequeño del reino de los cielos, ¿qué pasa? Es mayor que él. Por eso, ¿no? Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ahorita vamos a retomar un poquito más de Juan, pero retomando el texto que leímos de Juan 3:3 o Juan 3, del versículo 20 en adelante. Estamos ahí todos, ¿cierto, hermanos? Juan 3:22. Hay una historia. ¿Qué dice ahí antes de Juan 3:22? ¿Qué dice el título? El amigo del esposo, ¿cierto que sí? Vamos para llegar a lo que Juan dijo, a ver cuál era el contexto de la historia, ¿no? Para que lleguemos ahí a esa frase, hermanos, que hace todavía mucho más grande a Juan. O sea, Juan se lanzó una frase que yo diría, respaldado por la palabra, diría, que marca la clave de lo que es nuestro caminar cristiano. ¿Cuál? ¿Qué dijo él? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahí está la clave, ahí está la clave. Porque hay gente que no se sostiene en el cristianismo porque nunca llegaron a menguar, ¿no? Y como nunca llegaron a menguar, no permitieron que él crezca. Ahora se dirán, pastor, ¿pero de qué está hablando? Juan está hablando de él y está hablando de Jesús, pero nosotros ¿qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice la palabra en Juan 3:22, después de esto, acuérdate que escudriñar es eso, ¿no? Usted dice, después de esto, wow, ya me tengo que parar ahí. Después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? ¿Cómo hago para saber después de qué? ¿Qué tengo que hacer?
puedes ir a ver que después de esto, pero ¿qué? Y me voy más arriba, y el versículo 3, ¿qué dice? El capítulo 3, el título, ¿qué dice? Jesús y quién. ¿Están aquí, hermanos? Jesús y Nicodemo, Juan 3, acuerde, usted le dice en Juan 3, ya usted se imagina Nicodemo, nuevo nacimiento, el que no nace de nuevo. Entonces, después de esto, después de esa conversación de Jesús con Nicodemo, que le habló del nuevo nacimiento y todo ese asunto que encierra esa parte, ¿cierto? Después de esto, ¿de qué? Del episodio, acuérdese. Dice la palabra, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea, Jesús ya tenía sus discípulos, ¿no? Y dice que él y sus discípulos, ¿qué cosa? Bautizaban. Ahora, hermanos, ¿Jesús bautizaba, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, vayan a una hojita más adelante. Juan 4, 2. Bueno, leamos desde el 1. Juan 4, 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y dice el versículo 2 entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino que los que bautizaban, ¿quiénes eran? Sus discípulos. Pero está bien, digamos, como él era el jefe del grupo, él era el representante, la cabeza, pues él dice, bueno, Jesús y sus discípulos, ¿y ellos qué cosa? Bautizaban. Aunque ya sabemos que la palabra dice que el que bautizaba, ¿quién era? Los discípulos, ¿no? Pero bueno, está bien. El caso es que estamos llegando al contexto, ¿no? Dice la palabra entonces, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. ¿Juan bautizaba, sí o no? A ese sí, porque ya sabemos, ¿no? Ya hemos leído, él bautizó a Jesús. Entonces dice, junto a Salim, porque habían allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Vean, la gente utiliza este versículo y dice, es que ahí dice que uno debe bautizar ¿donde qué? Donde hay muchas aguas. Entonces descalifican los bautizos que se hacen en las piscinas o en los bautisterios. ¿Me entiende? Porque dice, no, es que yo una vez una señora fue a acompañar al hijo a que se bautizara con nosotros. El primer bautizo que hacíamos aquí. El muchacho ya no está porque él tiempo después murió. Y la señora fue ahí. Y ella dijo, no, pues yo vine a acompañar a mi hijo, aunque yo no estoy de acuerdo con este bautizo porque la palabra dice que tiene que ser donde haya muchas aguas. Yo digo, pero, ¿y los que están en la cárcel, entonces qué? ¿Tienen que darles permiso para que vayan a Cancún a bautizarse o qué? ¿No? ¿Ustedes han visto cómo se bautizan los de las cárceles? A veces hay un bote así como el del Chavo del Ocho y un barril ahí. ¿Me entiende? El tema no es en dónde, sino por qué uno lo hace. ¿Qué significado tiene? Pero bueno, hay gente que dice, es que tienen que ser aguas que corran, que tienen que ser aguas que qué. No se bauticen en piscinas, ¿por qué? Porque se transmiten los pecados de una persona a la otra. ¿Han escuchado eso o no? Cierro ese paréntesis porque tampoco es el tema. Bueno, el caso es que el versículo 4 dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Todavía Juan no había sido encarcelado. Versículo 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. Acuérdense, hermano, que para los judíos el tema de la purificación era un tema serio, ¿no? Y como era un tema serio, el agua era un elemento, ¿qué cosa? Clave, ¿no? Para todo era agua. Tienen que lavarse las manos, tienen que purificarse. ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque era parte de los rituales de purificación, aunque el Señor no tenía nada de qué purificarse, pero él estaba marcando el inicio de ¿qué? De su ministerio, ¿no? Por eso Juan el Bautista le dice, Señor, ¿bautizarte tú? ¿Cómo? Yo no te puedo bautizar. Le dice, es necesario, Juan, ¿que qué? Que obedezcamos lo que está escrito, la justicia, que hagamos justicia, ¿no? Entonces, versículo 25 tenía que ver mucho con eso de la purificación y el bautismo en aguas era parte de eso. Por eso para los judíos el bautismo en aguas es muy importante, porque tiene que ver con la purificación y todo eso. Ya nosotros sabemos que con la venida de Cristo ya hay otro bautizo cuando él dijo, el mismo Juan lo decía, ¿no? Yo les bautizo con agua, pero vendrá otro que ¿qué? Que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y de hecho hay gente que habla y dice, ¿acuerdan de Apolos? El mismo que Pablo decía, es que estos dicen que son de Apolos, que son de Cefa. Ese Apolos era una persona, dice la palabra, muy elocuente en la palabra, pero tenía un problema. ¿Cuál era? No, sí, pero que fue no me acuerdo cómo hay que llamar, los dos que fueron, Priscila y... Saludos para Priscila. Bueno, fueron ellos a verlo y decían que él era muy elocuente, pero cuando él terminó los llamaron porque resulta que él solo conocía el bautismo de Juan.
Era muy bueno y todo, muy apasionado, muy elocuente, pero él solo conocía el bautismo de Juan. Entonces lo llamaron aparte, lo instruyeron y el hombre quedó completo. ¿Me entiende? Entonces se comenzó a hablar del bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, porque el bautismo de Juan era en aguas. Porque el agua era muy importante por temas de purificación. Amén, hermanos. Versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces, había cierta rivalidad entre el grupo de Juan y el grupo de, y los de Juan vienen, los discípulos de Juan vienen a decirle, Rabí, maestro, ¿no? Vieras que el que, ¿te acuerdas? El que estaba al otro lado, porque ni siquiera dijeron el nombre, ¿no? El que estaba al otro lado, que tú das testimonio de ese, está bautizando, y en otras palabras uno diría al término de las iglesias de hoy, está bautizando y le está yendo bien, dirían hoy en día, ¿no? Y hay mucha gente que se le está uniendo. Entonces era como un lenguaje como de rivalidad, cierta cosa ahí, porque ni siquiera lo mencionaban, no sé para qué, seguro no querían promocionarlo, mucho menos, ¿no? Entonces la respuesta de Juan, del versículo 27 al 29, contundentemente sabiendo de quién estaban hablando. Dice él en el 27, respondió Juan y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Obviamente, nosotros hoy en día ya sabemos de qué está hablando el Señor cuando habla o Juan cuando habla del esposo y la esposa. Y él se consideraba, Juan, como el amigo del esposo. Y siendo el amigo del esposo, pues él estaba gozoso. ¿Por quién? Por su amigo. Amén. Por eso dice, mi gozo está cumplido. Amén. Y entonces después viene y se lanza lo que les decía ahorita, la clave, ¿no? Sobre la cual nos deberíamos mover en nuestro caminar cristiano. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén, hermanos. Muchas veces hemos hablado aquí de lo que movía a Juan el Bautista. El interés de Juan nunca fue hacer que la gente lo siguiera a él, ¿no? Realmente esa no fue su intención. Ahora se dirá, pastor, pero él tenía discípulos. Sí, como buen rabí, tenía gente que lo seguía, pero él sabía que llegaría el momento en que iba a aparecer el Señor y tenía, ¿qué cosa? Ir trasladando, no solamente, digamos, la tarea ya para el Señor de que Él vino a preparar, sino sus discípulos mismos, porque era necesario que Él comenzara, ¿qué? A menguar, ¿no? Que ahí vienen los conceptos que nosotros tenemos que manejar de lo que es menguar, ¿no? ¿Qué es menguar? ¿Qué es menguar, hermanos? Disminuir, ¿no? Hacerse pequeño, eso es menguar, ceder. Por el contrario, crecer es todo lo contrario, ¿no? Es aumentar, desarrollar, fortalecer como tal, ¿no? Entonces, hermanos, vea, este ejemplo que nos da Juan, un ejemplo de humildad hoy, que en una sociedad como la que vivimos hoy en día, es muy difícil que la gente no busque su propio, ¿qué? Su propio, digamos, como su propia fama, o que la gente lo siga, que la gente le den la gloria a ellos. Hoy en día se predica poco de Cristo porque la gente, o muchos de los líderes cristianos no quieren que la gente siga a Cristo, sino que lo sigan a ellos, que haya dependencia hacia ellos. ¿Me entienden? Y eso no está bien. Entonces Juan obviamente nos dio un ejemplo de humildad tremenda. Él reconocía quién era el Señor y sabía para qué había venido. Por eso es que es importantísimo uno conocer cuál es el propósito por el cual está aquí, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Amén, hermanos. Entonces ese era el interés de Juan, ¿no? Entonces, en esa línea de menguar y crecer, hermanos, toda persona que ha nacido de nuevo, ustedes saben, ya ustedes lo conocen, pero de punta a punta, toda persona que ha nacido de nuevo, inmediatamente adquiere dos naturalezas. Acuerda que hace 15 días estuvimos hablando aquí del enemigo, que cuál era el enemigo, había un enemigo externo que el Señor nos manda que hay que amar, pero hay un enemigo interno que hay que, ¿cosa? ¿Qué hay que hacer con ese? Perseguirlo, y no solamente perseguirlo, ¿qué hay que hacer? Alcanzarlo, y no solamente alcanzarlo, ¿qué hay que hacer? Destruirlo, o por lo menos dejarlo acabado. Y que les puse el ejemplo de esos perritos, ¿se acuerdan? Esos perros que recogen en la calle que a veces están así, que no pueden ni mover la cola y nada. Y entonces cuando lo recogen y comienzan a darles vitaminas, inyectarlo, y a los 15 días resulta que el perro ya mueve la cola. Y después lo pasan a las 3 semanas, ya el perro, y después lo pasan a los 3 meses y es un super cachorro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se alimentó.
Se alimentó. Nosotros tenemos que hacer con nuestra parte espiritual eso. Nosotros empezamos así, como que la parte espiritual recién, no era porque estuviera débil, sino porque estaba recién nacida. Y entonces va creciendo, se va fortaleciendo, pero al enemigo interno, a la vieja naturaleza, es lo contrario, ¿no? Cuando llegamos a los pies de Cristo está fuerte, porque venimos con el orgullo y con toda la mentalidad de allá. Pero entonces hay que hacer el tratamiento contrario. Hay que dejarle que no coma, quítele la comida, ¿para qué? Y entonces comienza a ser como el chavo, ¿no? Y entonces comienza a menguar, a caer hasta que quede ahí, que no pueda mover nada, porque no la vamos a matar. Ese no se muere, ese está ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor va a estar ahí, pero no le dé comidita, porque si no, va a comenzar a levantar, y si se levanta, hasta ahí llegó. Pero bueno, básicamente es eso, hermanos. Tenemos dos naturalezas que combaten en nuestra mente. ¿Acuerda que es lo que Santiago decía? ¿De dónde vienen nuestras guerras? De nosotros mismos, que combaten aquí. Esas dos naturalezas. ¿Cuál es más fuerte? Esa es la que va a ganar. ¿Usted cómo toma decisiones? ¿Con la parte espiritual o la parte carnal? Dependiendo de cuál está más fuerte, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Nada más quería recordárselos como siempre lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso mismo, hermanos, hoy en día es muy difícil, casi incomprensible, encontrar personas que tengan ese nivel de humildad de decir, no, o sea, aquí el asunto no soy yo realmente, es el Señor que opera en mí y no me interesa que me sigan a mí, me interesa que sigan al Señor. Y mientras ustedes estén agarraditos del Señor, no importa si están en esta iglesia o pero eso sí, búsquese una iglesia sana, una iglesia donde usted pueda crecer como persona. No agarre cosas porque le queda cerca o porque no. Busque un sitio donde sea alimentado, porque de que sea bien alimentado depende de que usted sea fuerte. Amén. O por lo menos esa parte natural, esa parte espiritual, la parte natural que se vaya cada vez muriendo un poco más. Entonces, Juan, obviamente, el profeta Juan tenía claro eso, sabía la misión que él tenía y sabía para qué había venido, para preparar el camino para que el rey viniera a establecer aquí su reino. Y él no era otra cosa que un heraldo. ¿Se acuerdan lo que es un heraldo? ¿Qué es un heraldo? Una persona que anuncia, que proclama, ¿no? ¿Me entiende? Eso es un heraldo. ¿De acuerdo que Pablo mismo decía, yo tengo que cuidarme, porque imaginen que yo he sido heraldo para muchos. Y no vaya a ser que por estarme preocupando por todos los demás, vaya yo a hacer ¿qué cosa? Descalificado, eliminado. Entonces, ahora sí era pastor, entonces ¿qué hago? ¿Me cuido yo mismo o cuido a los demás o trato de influir en los demás? Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Cuídese usted primero, asegúrese que usted está firme, sólido, fuerte. Y de esa manera va a ver que lo demás es fácil. Es más, solito va llegando. Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a estar ahí. Hay que menguar para que Él crezca. En el caso de Juan el Bautista se refería a Él en relación al Señor. En el caso de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nos referimos ¿a qué? A esa naturaleza natural, carnal que tenemos dentro de nosotros que cada vez tiene que ser más pequeña. ¿Para qué? Para que esa nueva criatura que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios cada vez crezca más, se fortalezca y esa sea la que tome las decisiones, esa sea la que nos marque el camino, esa sea la que nos indique. Por eso es que la palabra dice, el justo, ¿qué pasa? Por la fe vivirá. Ahora, ¿cómo anda su fe? Porque acuérdense que lo que hemos hablado aquí también, ¿no? Hay medidas de fe, ¿no? Ahora, su fe es chiquitita, pues chiquitito va a ser tu camino. No vas a avanzar nada, ¿no? No sé si ustedes han visto esos videos que salen a veces, memes que salen, ¿no? Que a veces hay alguien aquí con un celular y viene un enanito y se lo roba y empieza a correr. Corre. Cuando se para, resulta que ha avanzado como 2 metros. ¿Han visto este video? Pues, digamos, diría, pastor, ¿está burlando usted de ello? No, estoy tomando esa situación nada más para que, si así pequeñita es tu fe, pequeñito va a ser tu recorrido también. Asegúrese de tener una fe grande, ¿para qué? Para que dé pasos de gigante. Amén, hermanos. Estamos en eso, ¿no? Entonces, vamos a apoyarnos en una historia muy conocida, y ahorita seguimos con el tema, que está en Marcos 2:21. Vamos a Marcos 2:21, hermanos. ¿Estamos ahí? Marcos 2:21.
Dice la palabra del Señor, esto es muy conocido, todos lo hemos leído, todos lo hemos escuchado, que habla del odre nuevo y todo ese asunto, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor, Marcos 2:21. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y lo hace peor que la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos, ahí se ha de echar. Amén. Esta es una parábola que el Señor está dando. ¿Por qué es una parábola? Porque está utilizando una historia natural para darnos una enseñanza espiritual. ¿Cierto? ¿Sí? Porque eso existe en lo natural. Dígame, ¿a quién de nosotros se nos daña un vestido viejo y entonces yo voy a ir a Walmart? Saluda a la gente de Walmart. A comprarme un vestido nuevo, ¿para qué? Para cortarle un pedacito para ponerle al vestido viejo. No tiene sentido, ¿no? Además, por el tipo de tela, ya saben que una estira más que la otra, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es que se va a volver peor, además de que se ve bien feo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y lo de los odres también es algo natural, ¿no? Que ahorita lo vamos a explicar un poquito. Pero básicamente, ¿cuál es el contexto? Acuérdate, cuando usted lea algo de la palabra, siempre ubíquese, ¿por qué el Señor dijo eso? Y mejor aún, ¿a quién se lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Entonces, ¿cuál es el contexto de eso? Bueno, eso viene de más atrás. Mire el título que hay antes del versículo 18. ¿Qué dice? La pregunta del ayuno, ¿no? Ustedes están en esas discusiones que siempre se daban del Señor y sus discípulos, ¿con quiénes? Con los fariseos, ¿no? Que siempre andaban detrás de él. Eso es como, yo no sé si a usted le ha pasado, que hay gente que te critica todo lo que tú haces, pero te sigue. ¿Amén o no? Así eran los fariseos. Eso es mentira, eso no, falso, blasfemo. Y entonces pues, el Señor podría decirle, ¿y entonces para qué me siguen? Pero a todos lados lo seguían, ¿no? Entonces, comienzan esa pregunta, entonces dice el versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Entonces mire que Juan tenía su grupito, ¿no? Él tenía sus discípulos. Y el grupito de Juan, ¿qué pasa? Ayunaban, ¿cierto? ¿Y los fariseos qué? También. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Entiendes? Siempre con eso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces el Señor les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces en esos días, ¿qué cosa? Pues ayunarán. Entonces el Señor les dio esa parábola del odre viejo y todo eso. Básicamente se centraba en dos cosas, ¿no? Lo primero, hermanos, enseñarles a los fariseos que el cristianismo, lo que él estaba predicando, el evangelio, ese nuevo evangelio, no era estático, era dinámico. O sea, no funciona, digámoslo, el cristianismo no funciona en una estela, en un esquema legalista, que está establecido sobre normas que son inquebrantables y sobre piedras. ¿Acuerdas que el Señor decía, les criticaba a ellos y decía, es que ustedes han olvidado el espíritu de la ley? La ley no necesariamente tiene que estar escrita en piedra, tiene que estar escrita ¿dónde? En los corazones, en la mente. Dejen de ser tan legalistas, sálganse de ahí. Cuando les decía, ustedes se cuelan el mosquito, se tragan el camello, ¿acuerdan todo lo que les decía? Ustedes están olvidando el espíritu de la ley, lo más lindo, lo más importante. Misericordia, justicia, fe. Sálganse de estar tan cuadrados ahí, que eso sí, que la ley, no. Sálganse de ahí, vivan. Entonces les decía eso, ¿no? Y por otro lado también les estaba enseñando de que, digamos, toda esa serie de protocolos y todo ese asunto que era ya más temas anárquicos, o sea, impuestos por hombres, en los cuales Dios siempre ha sido, digamos, la palabra como tal viva, siempre estaba ahí para que, ¿qué? Para que fluya, para que corra y no se estanque por el cumplimiento, no, de normas como estas que ellos tenían ahí. Si yo les decía muy claro, después lo harán, está bien, pero ahorita están disfrutando de la compañía de ¿quién? Del esposo, ¿no? Tranquilo, ¿para qué los vamos a poner a que lleven cargas ahorita? Ellos tienen otras cosas que hacer como tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que él utiliza esta historia del odre. ¿Alguien sabe qué es un odre? ¿Un recipiente de qué? De cuero, ¿no? ¿Para echar qué? Opa, sí que saben, ¿ah? Se nota que no salen de zapote, ¿ah? Bote esa bota, ahorita que tiene en su casa. Bueno, es como esas botas que echan licor ahí, ¿se acuerda? De cuero y todo eso.
Entonces los odres eran recipientes de cuero que se usaban para fermentar el vino, ¿cierto? Entonces por eso el Señor les dice a ellos, vea, nadie echa vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino cuando está nuevo, hermanos, está recién hecho, el vino comienza a echar ¿qué cosa? Gases, porque está fermentando, ¿cierto? ¿Sí? Gases. Y entonces como está echando gases, el vino, ¿no? No miren al lado. No quiere decir, mira el que está a su lado, que no eche gases. No, eso no. Cierro ese paréntesis. El vino, ¿no? Está echando gases. Entonces, como está echando gases, necesita que ese odre, ¿qué? Se expanda, ¿cierto? Se expanda, porque si no, en cambio el odre que está viejo, el cuero que está viejo, cuando el cuero está curtido, hermanos, eso no estira. No estira. Entonces, si usted echa vino nuevo en un odre viejo, echa gases, se expande, y como el odre no puede expandirse, entonces, ¿qué pasa? ¡Pah! Estalla, ¿no? Como alguna vez que les conté que teníamos un balón de fútbol, fuimos a jugar, y un balón que se veía muy bien, y en la primera patada de ¡plum! Estalló, man. Seguro, no sé, algo tenía el cuero, ¿no? El caso es que ese es el asunto del odre como tal. Entonces, por eso se echa vino nuevo en un odre nuevo, para que ambos, ¿qué cosa? Se expandan, fermenten, se desarrollen, hagan lo que tienen que hacer como tal, ¿no? Entonces él utiliza eso. Ahora, ¿eso lo entendían en esa época? Claro que sí. Todo el mundo sabía. Acuérdense que en esos tiempos el vino era, es más, el vino era el segundo apellido de más de un fariseo, ¿no? Mi segundo apellido es vino. ¿Me entiendes? Todos lo acompañaban con vino. Entonces ellos conocían el proceso, la fermentada, el mosto, todo eso, los odres, todo eso lo conocían, ¿no? Entonces no había excusas de que no entendieran como tal. Entonces, si traemos eso, ¿cuál es la enseñanza espiritual que hay ahí? Bueno, obviamente, ¿el vino nuevo qué es? ¿Cuál es el vino nuevo que es derramado sobre alguien que le entrega su vida a Cristo? ¿Pero cuál es la unción? Eso, el Espíritu Santo. Pero bueno, realmente el Espíritu Santo no es la unción. ¿El Espíritu Santo qué es? En ese tema de la unción, ¿qué es el Espíritu Santo? Sí, pero por ejemplo, acuérdese que la unción es cuando uno ya... Voy a poner un ejemplo. ¿Pero cómo llamas aceite? ¿Qué es el aceite? En la palabra, ¿qué es el aceite? Sí, es el ungüento, pero es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Acuerdan cuando... Vean, lo que todos conocemos, ¿no? Aquí en Costa Rica hay una crema que se llama Cofal, que tiene muchos clientes, ¿no? Cofal, ¿no? Que es una crema que uno usa ¿para qué? Para el dolor muscular, ¿cierto? Que generalmente lo usa más de uno, cuando uno ya está más de, ¿cuánto? ¿De 30? No, de 40 para arriba, cuando antes de ir a jugar fútbol, después de jugar fútbol también, ¿no? Entonces, ¿para qué es hecha? Para que el músculo se expanda, como que el músculo se relaje, ¿cierto? Entonces, digamos, el cofal, ¿qué es en ese caso de la unción? El cofal vendría a ser el ungüento, ¿cierto? El cofal es el ungüento, porque un ungüento, ¿qué es? Es una mezcla de diferentes ingredientes ahí, uno lo arma, un ungüento. Entonces el cofal viene a ser el ungüento, ¿cierto así? Si yo me lo aplico en la pierna, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy ungiendo, porque ungirse es aplicar el ungüento. Una vez que yo me lo he aplicado, yo soy un ungido, ¿cierto que sí? Ungido. Y entonces cuando yo ya voy, ya el músculo se relajó, yo puedo ir a patear bola, como sea, y no me duele nada, estoy disfrutando los beneficios de la unción. La unción es los beneficios que uno tiene, ¿no? Entonces, por eso el Señor decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, el ungüento, y me ha ungido, ¿cierto? Me ha ungido. Y entonces como lo ha ungido, Él es un ungido. Y entonces, ¿para hacer qué cosas? Para dar libertad al cautivo, vista a los ciegos, o sea, la unción, lo que es visible como tal, ¿no? Eso, digamos, un ejemplo claro, prácticamente es eso, ¿no? ¿Estamos claros ahí, no, hermanos? Entonces, el vino nuevo, ya iba a decir, ¿por qué estaba metido yo en todo eso? El vino nuevo, ya después de los años no llegan solos, ¿verdad? El vino nuevo es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros, ¿cierto? ¿Así? Vino nuevo, que obviamente, como es nuevo, cuando Él entra a nosotros, no es que va a llegar ahí, se va a quedar ahí, no. Él quiere, ¿qué cosa? Expandirse, quiere hacer cosas, ¿me entiende? Quiere guiarnos a toda verdad,
quiere enseñarnos a orar, quiere dar testimonio que lo que aquí está escrito, quiere marcarnos el camino de vida, quiere volvernos a nosotros una persona de fe, de conocimiento, para que nosotros sepamos cómo caminar. Entonces el Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas, entonces necesita un odre que ¿qué? Que esté a la altura de eso también, que sea flexible, que esté abierto, un corazón dispuesto a aprender. Por eso se llama la humildad, es tierra laborable. Amén. Entonces, ¿el odre quiénes venimos siendo? Nosotros. Pero necesitamos ser odres nuevos, porque si el Espíritu Santo llega a venir a nosotros y el odre nuevo no se desarrolla con él, entonces lo que va a hacer es que el odre viejo que está ahí va a terminar, ¿por qué cosa? Por estallar, y entonces la vida de nosotros un desastre total. Entonces el vino nuevo tiene que asegurarnos de que caiga en el odre nuevo, pero que ese odre nuevo también esté a la altura de lo que está recibiendo, ¿no? Amén, hermano. Por eso es que en nosotros ese odre viejo tiene que ir menguando para que el odre nuevo tenga que ir creciendo, ¿no? Porque si no, vamos a estallar. ¿Ha conocido usted personas que le han entregado su vida al Señor, que han recibido ese vino nuevo y se han reventado? ¿Conoce usted? Yo sí. Conozco muchos casos. ¿O no conoce usted gente que ha venido a los pies de Cristo con esa alegría y ese ánimo y todo eso y se meten en todo y con el tiempo, así como suben como un cachiflín que me dicen aquí y después uno ve el palito que va cayendo y ¡pa! ¿Cierto así? Triste, pero así es. ¿Amén, hermano, o no? Entonces el Señor le estaba hablando ahí ¿a quién? A los fariseos, ¿no? Como buenos odres viejos que no eran inflexibles, radicales, no estaban abiertos a nada, no aceptaban absolutamente nada. Si no está, eso no está escrito, ¿por qué no hace lo que está escrito? Entonces el Señor por eso les decía y les regañaba todo lo que yo les dije ahorita, ¿no? Que ellos estaban dejando por fuera, ¿qué cosa? Lo más lindo de la ley, ¿no? Entonces, hermanos, vea, voy a leerles algo nada más que está en Marcos 2:18, no lo busquen. Bueno, usted está ahí en Marcos 2:18, ¿no? Primero tengamos presente que Jesús tenía sus propios discípulos, ¿no? Porque Juan tenía los de él. Amén. Que seguían las tradiciones judías y todo eso. Pero el Señor dice ahí, porque habla de que los discípulos de Jesús. Entonces el Señor comenzó a formar sus propios, ¿qué? Sus propios odres. ¿Cierto que sí? Sus discípulos formados, ¿qué? Bajo su propia doctrina, a prepararlo. Por eso es que dice que la palabra, hermanos, que ha sido inspirada por Dios, nos ayuda, nos prepara ¿para qué? Para toda buena obra. Porque necesitamos estar preparados para aguantar, para poder llevar ese vino nuevo. Entonces, el Señor tenía sus propios odres. Ahora, si usted quiere saber dónde en la palabra está escrito cuál era ese vino nuevo, Marcos 1:27, Marcos 1:27, dice la palabra en Marcos 1:27, leamos desde el 26, ahí mismo que estamos en Marcos. Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces ahí está la nueva doctrina, ¿no? El nuevo evangelio que el Señor traía. Ese es el vino nuevo. ¿Acuerda cuando Pablo llevó a Atenas ese mismo vino nuevo? Que la gente estaba como loca por escucharlo. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba, ¿qué cosa? ¿Qué cosas nuevas traerán? Pero ellos le decían a Pablo, ¿cómo llamaban ellos a Pablo en Atenas? Ahí hay un ¿qué? Un palabrero, ¿no? Ahí hay un palabrero que viene con cosas nuevas. ¿Quién sabe qué traerá ahora? Porque efectivamente sí era algo nuevo, ¿no? Pero no todo el mundo está preparado para eso, ¿no? Ahora, si nosotros aplicamos eso a nuestra vida, pues nosotros ya sabemos, el odre nuevo, tenemos que ser nosotros aptos para recibir ese vino nuevo, la doctrina de Cristo, nuevo pacto, los mandamientos, la nueva criatura, todo eso está bien, eso lo tenemos claro, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo ser nosotros odres nuevos? Porque de las intenciones no tenemos que pasar, ¿no? ¿Cómo ser odres nuevos, hermano? Bueno, obviamente todo arranca ¿dónde? En el nuevo nacimiento, ¿ah? El nuevo nacimiento. Si una persona no ha nacido de nuevo, ni para qué le hablamos. Entonces esta prédica, ¿para quién es? Para odres nuevos. Amén. Porque el que es odre viejo, yo no le puedo hablar de que usted tiene que menguar la vieja criatura y la otra tiene que crecer. Yo no le puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque en un odre viejo no hay viejo hombre. Porque es el único que hay, ¿no? El viejo hombre, ¿dónde aparece?
En el nuevo nacimiento. Recuerde, eso es algo que nosotros tenemos que manejar así, ¿no? El viejo hombre, la figura del viejo hombre y la nueva criatura aparecen ¿dónde? En el nuevo nacimiento. Si una persona no ha nacido de nuevo, usted no tiene viejo hombre y usted no tiene odre viejo, usted es el mismo, que está muerto en sus delitos y pecados. Usted no puede pararse aquí a decir mi pasada manera de vivir. No, usted no tiene pasada manera de vivir, usted tiene una única manera de vivir sin Dios. Y por eso está como está. Amén. Pero bueno, estamos hablándole obviamente personas que han nacido de nuevo, arrancamos ahí en un nuevo nacimiento, por eso estamos en Juan 3, capítulo 3, que habla del nuevo nacimiento y la conversación del Señor con Nicodemo, ¿no? Amén, hermanos. ¿Cómo ser un hombre nuevo? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo hago yo para estar a la altura del vino que ha sido derramado? Tengo que entrar en el proceso que ustedes ya conocen, pero así, ¿no? O sea, por eso cuando ustedes les preguntan, ve, ¿y la iglesia donde vos vas, por qué se llama Efesios, ya sí, Juan 2, Efesios 4:23? Pues tienen que tener la respuesta, ¿eh? Cada uno tiene que saber por qué usted está en una iglesia que se llama Efesios 4:23. No porque diga, es que me invitaron una vez y seguí yendo ahí. No, usted tiene que saber por qué la iglesia suya se llama Efesios 4:23. Y si no lo sabe, se lo recuerdo. Porque nosotros estamos plenamente convencidos, hermanos, de que si una persona no entra en el proceso de Efesios 4:22, 23 y 24, es una tarea imposible de que se mantenga en un caminar cristiano. Y Efesios 4:23 habla de renovar la mente. Y si uno no entra ahí, créame que por más intentos que usted haga, no lo va a lograr. Y si usted dice, me he sostenido ahí, yo creo que para usted más que un disfrute de su vida cristiana, es una tortura. Porque no hay nada más triste, difícil, complicado, que pretender llevar una vida cristiana sin ser cristiano. Amén. Eso ya ustedes lo saben, ¿no? Bueno, como estamos a final de año, estamos haciendo un repaso porque al final voy a hacer un examen. Pero bueno, no se preocupen. Estamos ahí, ¿no, hermanos? Entonces, ¿cómo renovar la mente? Obviamente, partiendo de lo que nosotros somos. Proverbios 23:7. ¿Qué? Que no dijiste nada. Porque tal es el pensamiento del hombre y la mujer, tal es él. Nosotros somos lo que tenemos en la mente, eso lo tenemos claro, ¿no? Y entonces, pastor, ahora que yo nací de nuevo y que ya soy un hombre nuevo, que tengo que empezar a desarrollarme, ¿cómo se formó ese hombre viejo? Está bien, por toda la información que recibimos cuando estábamos apartados de Dios, por los ojos, por la boca, por los oídos, ¿acuerdan? Eso ya lo vimos, amén. ¿Cómo se formó? Con toda esa información, ¿no? Por eso es que el Señor tuvo que empezar a formar sus odres nuevos y nosotros en el momento que vinimos a Cristo, entramos en ese proceso de ser, ¿qué? Odres nuevos. ¿Para qué? Para que podamos soportar ese vino nuevo y no se nos vaya, no se nos desparrame como tal. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, esos odres nuevos que el Señor comenzó a formar eran sus discípulos, ¿no? Entonces, para ser odres nuevos, ¿qué necesitamos ser? Discípulos. ¿Cierto que sí? ¿Qué necesitamos nosotros para ser discípulos del Señor? Nosotros también ya lo vimos, por allá en enero del 20 y pico, pero ya lo vimos, ¿no? ¿Qué necesito yo para ser discípulo del Señor? Es más, ¿acuerdan que voy a hacerlo de atrás para adelante otra vez, pues? Pero no lo voy a hacer con el pasito de Michael Jackson. No, ese no. El Señor les dijo a su grupo de discípulos, les dijo, vean, si ustedes hacen algo, van a hacer esto, y entonces van a hacer esto, y van a ser libres. ¿Me acuerdan ahorita? ¿Qué necesita uno para ser libre? Según ese versículo, conocer la verdad. ¿Qué necesita uno para conocer la verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué necesito yo para conocer la verdad? Ser discípulo. A ver, ¿y qué necesito yo para ser discípulo? No, porque ya está ahí. Acuérdate, van a ser mis discípulos, van a conocer la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Pero el versículo, ¿cómo empieza? Vea, les dijo el Señor a sus discípulos, ¿no? Vea, yo sé que ustedes quieren ser mis discípulos, conocer la verdad y ser libres, está bien, pero para eso, ojo que les voy a poner una condición. ¿Qué les dijo? Si ustedes qué? Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Entonces, van a ser mis discípulos.
Y entonces van a conocer la verdad. Y esa verdad los va a hacer libre. Entonces, hermanos, hay que permanecer en Él. ¿Qué es lo que más difícil le cuesta a más de uno? Permanecer en Él. Porque venir a los pies de Cristo, como le decía yo ayer a un señor allá, que estuvimos en una actividad allá en San Blas, venir a los pies de Cristo no es fácil. Amén. Pero no es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Mantenerse, permanecer en Él. Eso es lo complicado. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, básicamente ahí está absolutamente todo. Hay que tener la mente de Cristo. Acuérdense, el objetivo nuestro es 1 Corintios 2:16, tener la mente de Cristo, porque eso es lo que nos garantiza, ¿qué cosa? Pensar como Él, sentir como Él, y que la gente, al ver cómo somos, cómo actuamos, cómo hablamos, la gente pueda ver en nosotros ¿a quién? A Cristo. Amén. Que ese es el objetivo. Ahora sí dirán, pastor, pero qué duro, porque es que el Señor es Dios. Bueno, entonces Pablo nos la hizo más suave, dijo, imitemos a Pablo, entonces, porque Él es como Él. ¿Estamos claros, hermanos? Todo esto ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Ya les dije ahorita, el Señor dice, vea, permanezcan en mí, está bien, y yo permanezco en ustedes, ¿cierto? ¿Sí? Pero ojo, les voy a subir la vara un poquito. Ojo, porque si ustedes dicen que permanecen en mí, tienen que andar como yo anduve. Wow, ¿me entiende? Tienen que andar como yo anduve. Ojo, no tienen que saber cómo yo anduve. Tienen que andar como yo anduve. Y para andar como yo anduve, pues tienen que saberlo también. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo saber si estamos andando como Él anduvo? Depende de qué. ¿Qué es lo que hace visible en nosotros si estamos andando como el Señor anduvo? ¿Ah? Los frutos, nuestro caminar. Fruto, la forma en la que caminamos, ¿cierto? Los frutos que nosotros tenemos en nuestro caminar cristiano es lo que va a ser visible ante todo el mundo y ante Dios mismo si ese odre viejo de nosotros ha menguado y si ese odre nuevo ha crecido. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a mostrar eso? ¿Va a ser visible? Los frutos. Eso ya lo sabemos, ¿no? A ver, hermano. Y entonces, si yo les menciono a ustedes la palabra frutos, ¿a dónde tendríamos que irnos de la Biblia? ¿A qué capítulo y qué versículo? ¿Dónde? ¿Ah? Gálatas capítulo 5. Vamos allá a Gálatas capítulo 5, todos. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, hermanos. Porque en Gálatas capítulo 5 nos habla, ¿qué dice el título antes del versículo 16? ¿Qué dice? ¿Qué dice Gálatas 5, 16 arriba? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, hermano, si uno quiere saber si está caminando como el Señor caminó, ¿cómo el Señor caminó? En el Espíritu. Si uno quiere saber si está caminando como Él caminó, pues uno tiene que ir a ver, pesarse, para saber si lo que uno está reflejando ante los demás y ante todos son obras de la carne o es fruto del Espíritu. Amén. Eso no tiene pierde. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Entonces, vea, así como Juan lo hizo, Juan, con todo lo que él era, el privilegio que tuvo, cuando apareció el Señor, él lo que hizo fue humillarse. ¿Qué es humillarse? Rebajarse, ¿no? Humillarse, ¿para qué? Para exaltar al Señor. Eso lo hizo Juan. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Con qué? Con ese odre viejo y ese odre nuevo. Humillar a uno para que el otro sea exaltado. Porque no pueden los dos ser exaltados, hermanos. No pretenda usted creer que va a... ¿Cómo le llamaría a uno eso? El Señor lo menciona muy fácil. Uno no puede servir a dos señores. Jamás. Terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. ¿Estamos claros, hermanos? Amén, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que menguar? Bueno, esa pasada vida que llevábamos, ¿cierto? La palabra es clara en eso de que sea que nosotros antes vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, complaciendo las obras de ¿qué? De la carne como tal, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y si uno ve ahí en Gálatas 5, hermanos, dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que era lo que antes hacíamos, amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, lo que les decía, o sea, si uno crece el otro baja, si uno sube el otro baja, pero no pueden estar los dos arriba ni los dos abajo. Uno tiene que ser más fuerte que el otro, ¿no? Y estos se oponen entre sí, ¿para qué?
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces no estáis bajo la ley. Amén, hermanos. Entonces, básicamente, tengamos presente eso, ¿no? O sea, la meta nuestra, hermanos, ahora que les decía de tener la mente de Cristo y ser espiritual y todo eso, es que cada uno de nosotros, ahorita que está terminando este año, se pese y cada uno pueda contestarse esa pregunta. ¿Será que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí? Hágase esa pregunta y contéstela, ¿no? La respuesta dependerá de qué tanto ha menguado una parte y qué tanto ha crecido la otra, ¿no? Amén, hermanos. Básicamente es eso, ¿no? Acuérdense que la carne solo se vence ¿con qué? Con el Espíritu, ¿no? La carne solo se vence con el Espíritu. Y si usted da lugar a la carne, cuando hablo de la carne no me refiero al cuerpo, sino a la mentalidad carnal que tenemos. Si usted da lugar a eso y que se levante, ese es el principio del fin para usted, ¿no? Por eso dice Romanos 8:5, los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan en las cosas de la carne. Y lo que son, y todo según la carne, y lo que son del Espíritu, obviamente en las cosas del Espíritu como tal. Entonces tenemos que estar pesándonos básicamente cuáles son nuestros frutos. Entonces comienza ahí el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de la cual os amonesto, como ya los he dicho antes, de que los que practiquen tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Mire que entonces ahí habla de las obras de la carne, ¿no? Cuando se refiere a las cosas de la carne, habla de ¿qué? Obras, ¿no? Cuando se refiere a las cosas del Espíritu, habla de frutos. Frutos, ¿no? Porque una obra, hermano, yo tenía la definición aquí, las obras son cosas hechas o producidas por una persona. Esas son obras. Amén. El fruto son cosas provechosas o perjudiciales, porque no crean que todos los frutos son buenos. También hay mal fruto, que la Biblia dice que un mal árbol, ¿qué cosa? Da mal fruto. Entonces los frutos son cosas ya sea provechosas o perjudiciales, que son producto o resultado o efecto o consecuencia de algo, ¿no? Las obras de la carne son cosas que marcan el accionar o el comportarse de una persona. El fruto del Espíritu es el producto de algo adicional, ¿qué? De una relación con el Espíritu de Dios. Sale de adentro, por eso es que el fruto no es imitable. Por eso es que el Señor en su sabiduría dijo, ustedes mejor van a ser conocidos por los frutos, porque eso sí sale de lo que ustedes son, básicamente, ¿no? Amén, hermanos. Y entonces dice que van a ser manifiestas. ¿Qué significa que son manifiestas? Que son visibles. Las obras de la carne son visibles, hermanos. Por más que usted crea que no lo están viendo, por más que usted crea que hay gente que se va para otro país a hacer cosas. Las obras de la carne son visibles, son manifiestas, dice ahí, manifiestas, ampliamente conocidas. Puede ser hermano, puede ser que la gente no lo vea, pero el que las practica sí las ve. Y Dios también las ve, obviamente, ¿no? Amén. Porque acuerde que Dios no puede ser burlado. Y además, hermanos, no solamente son manifiestas, sino que son identificables. Están identificadas. Y el Señor las marca ahí con nombre y apellido. Y de hecho por categorías. Porque mire que las menciona, hay una que se refieren a cosas sexuales, ¿no? Habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hay otras que hablan de cosas religiosas, como la idolatría, la hechicería, las herejías. Hay otras que hablan de amor al prójimo, que habla de las envidias y los homicidios. Y hay otras que hablan de la falta de dominio propio, cuando habla de las borracheras y las orgías. Mira que toca diferentes campos. Cualquiera podría decir, uy, pastor, qué salvada. ¿Por qué? No caí en ninguna de esas. Bueno, pues no se crea tanto, porque dice, y los que practican tales cosas. ¿Acuerdan lo que quiere decir la palabra tales? Que cuando yo les hablé de la ley del talión, se los recordé que era tal, semejante. La ley del talión, que ese talión viene no me acuerdo si era un griego, creo que era, bueno, no sé qué raíz es, pero era tallo, que significa tal, semejante a, ¿no? Por eso le dice, es que esos dos son tales, o sea, son iguales, son lo mismo, ¿no? Entonces, cuando dice cosas tales como esta, o sea, cosas parecidas a esta, no cree que porque no cayó en esa lista se salvó, no. Y los que practican cosas tales a esas, o sea, parecidas, no heredarán el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, estas obras de la carne, hermanos, no solamente son manifiestas, sino que son peligrosas.
porque los efectos son devastadores, no solamente desde el punto de vista físico, sino emocional, y peor aún, en lo espiritual, ¿no? En lo físico, obviamente, ¿cuántas enfermedades no ha contraído gente por andar en pecado? Muchas, ¿cierto que sí? En la parte emocional, ¿cuánto dolor no hay en niños de padres divorciados por un adulterio? Amén. ¿Cuántas esposas no quedan traumadas, digámoslo así? O esposos también, o gente, por una traición, por cosas de esas, ¿no? Entonces, hay efectos, ¿qué cosa? Emocionales y espirituales, pues ni se digan. Dice que no heredarán las cosas de Dios. Entonces, de estas obras de la carne, hermanos, de estas obras de la carne que estamos hablando ahí, dice el versículo 24, en Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Pero quiénes? Hablándole a la iglesia. Nosotros, diga, yo, pastor, los que son de Cristo, dígalo. Amén. Ubíquese en el equipo que es, ¿no? Me va a tocar a mí, como el mejor estilo de Josué, venir acá, bueno, ustedes que, ustedes son amigos o son enemigos. Ubíquese. Entonces, los que son de Cristo, amén, ¿no? Pero los que son de Cristo, hermanos, han crucificado, dice ahí, la carne con todas sus pasiones y sus deseos, ¿no? La palabra crucificar es sinónimo de ¿qué? De matar, ¿no? De muerte, ¿cierto que sí? Crucificar. Han matado, han crucificado las obras de la carne. ¿Cómo mata uno las obras de la carne? O, digamos, alimentando las cosas del espíritu, pero las obras de la carne, ¿cómo las mata uno? Negándoles ¿qué? El alimento, ¿cierto que es? Que es lo mismo que dijo Jorgito, pero es que lo dijo en inglés, o sea, lo dijo al revés. Sí, alimentando más la parte de acá y no alimentando la acá. Entonces, hemos crucificado ya todo eso. O sea, le quitamos los alimentos, que ese es el verdadero ayuno que uno debe practicar, ¿no? Ahora sí dirá, pastor, pero yo ayuno también y está bien. Pues de lo que le dije, un paréntesis, el problema no es el ayuno, el problema es ¿por qué usted ayuna? Usted me dice, es que llevo 3 meses ayunando para que Dios me dé un carro nuevo. Pues hermano, yo le aconsejo más bien que coma. ¿Está bien? Eso, Dios no trabaja así. Entonces, han crucificado las cosas de la carne, es decir, le han quitado sus alimentos. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuándo usted alimenta las cosas de la carne? ¿Lo contrario? Bueno, recuerde lo que dice la Biblia, ¿no? Vea, las malas conversaciones corrompen, las buenas costumbres, ¿no? ¿Qué más? Cuando escuchamos, usamos malas palabras. Por eso dice la palabra que lo que salga de tu boca sea ¿para qué? Para edificación, si no, mejor no lo digas. Entonces, hay muchas formas en las cuales uno puede alimentar la carne cuando usted comienza a codiciar las cosas de una manera desenfrenada. Acuérdate que la codicia es mala en el sentido de que no es malo anhelar cosas. El problema es codiciar, porque la codicia es cuando usted anhela cosas de una manera, ¿qué cosa? Desmedida. Y entonces como es desmedido, usted lo quiere obtener a costa de lo que sea y al precio que sea. Lo que le pasó a Eva. Eva estaba mirando el árbol, tranquila, vino el enemigo, le endulzó el oído, malas conversaciones. Y entonces cuando ella volvió a mirar el árbol otra vez, lo vio diferente, lo codició. Y cuando uno codicia algo, créame que uno va por eso a costa de lo que sea, ¿no? Amén. ¿Estamos claros, hermanos, ahí? Proveemos eso, ¿no? No codiciemos eso. Y entonces dice el versículo 25, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, las obras de la carne, peligrosas, son manifiestas, son visibles, marcan el comportamiento de una persona. Obviamente, si hay obras de la carne en una persona, no puede haber fruto del Espíritu. Si no hay fruto del Espíritu es porque no hay. Si una persona no da fruto del Espíritu es porque no hay qué en ella. No hay presencia. Amén. No hay presencia del Espíritu. Ahora se dirá, pastor, pero yo conozco gente que son cristianos, tienen el Espíritu de Dios, pero no dan fruto. Bueno, es cuestión de tiempo. Porque ¿serían cristianos qué? Carnales. ¿Cierto que sí? Y el cristiano carnal, acuérdese, el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Amén. Cuestión de tiempo, ¿no? Por eso es que es importante entrar en el proceso. Si es que usted quiere avanzar, si es que usted quiere que su odre nuevo crezca. Amén. Si es que usted quiere, porque acuérdense que esto es una decisión personal. El mismo Señor lo dijo. Los que quieran que su odre nuevo crezca y los que quieran permanecer en mí, ser mis discípulos, conocer la verdad, ser libres, los que quieran, niéguense, tomen su cruz y síganme. Amén. Ay, pero es que yo no quiero.
Como el Señor le dijo ¿acuerda que le dijo a Pedro, no? Cuando Pedro estaba preocupado porque él iba con Pedro y Juan andaba atrás, ¿se acuerdan? Y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿y ese qué? Dijo, pues, si a mí me place que él esté ahí hasta que yo venga, a ti, no le dijo así, ¿no? Pero yo creo que lo pensó. ¿A ti qué te importa? Sígueme tú, deja de preocuparte por los demás, sígueme tú. Amén, hermanos. Entonces, esas son las obras de la carne que dice que hay que crucificarlas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar en el Espíritu. Ahora, si nosotros andamos en el Espíritu, ahí entran en juego, ¿qué cosas entran en juego entonces? Los frutos. Amén. Ya hablamos de las obras. Entonces, los frutos que está devolviéndonos unos versículos más, está ya en el versículo 22, cuando dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora sí, ¿qué entienden ustedes con eso de que el que vive dando fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley? ¿Por qué? ¿Las leyes para quiénes son? ¿Para quiénes son las leyes? No, eso es para qué son las leyes, para cumplirlas, pero ¿para quiénes son? Para los que las violan, ¿cierto que sí? Y les puse un ejemplo alguna vez que decía, ¿a usted no le preocupa que van a aumentar a 300,000 colones la multa por los que manejan borrachos? Y uno podría decir elegantemente, como dicen aquí en Costa Rica, así elegantemente, ¡porta mí! ¿Cierto aquí? A mí qué me importa si yo no manejo borracho, entonces esa ley no es para mí, ¿entiende? Entonces las leyes son para quién? Para los que las violan. Entonces por eso dice, si usted camina dando fruto con el Espíritu, contra tales cosas, ¿qué? No hay ley, no hay ley. Porque las leyes, ¿qué son? Las leyes son, digamos, ordenanzas y todo, ¿para qué? Acuérdate que el Señor le entregó las leyes a Moisés, precisamente porque en respuesta a un pueblo que no sabía cómo comportarse. ¿Por qué el pueblo no sabía cómo comportarse? Porque venían de ¿qué? Venían de ser esclavos. Y entonces los esclavos, pues a los esclavos ni se preocupan de qué es lo que tienen que hacer, porque el esclavo solamente está esperando que le digan qué es lo que tiene que hacer. Un esclavo no sueña, un esclavo no piensa, no anhela. Entonces, cuando lo dan en libertad, claro, si uno saca en libertad a un esclavo, si usted no lo guía, vea, hay gente, y hago un paréntesis, y yo creo que esto es real. Hay gente que ha pasado casi toda su vida en la cárcel y les dan la libertad y el primer día libres se suicidan. ¿Has escuchado casos de esos? ¿Sí o no? ¿Por qué? No saben vivir en libertad. Están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer. Y eso no es el anhelo. Por eso hubo que establecer las leyes para guiar a un pueblo que no sabía ni cómo comportarse, ¿no? Pero en la medida en que uno haya entendido que esa ley que estaba escrita en piedra ya fue escrita en el corazón y en la mente y uno sabe cómo comportarse. ¿Por qué? Volvemos al versículo. Porque el justo, por la fe, ¿qué cosa? Vive. ¿Y qué es la fe? El fruto, el conocimiento de la persona de Dios, de la palabra. Entonces, como yo sé cómo tengo que vivir sin agredir a Dios, ¿por qué? Porque yo tengo fe. Y si yo tengo fe, yo me aseguro que a Dios, ¿qué? Si yo tengo fe, yo me aseguro que a Dios le agrado. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero como la tengo, te lo voy a agradar. Entonces, no me preocupa la ley. Amén. No sé si era pastor, pero a mí me dijeron que nunca hemos estado bajo la ley. Pues sí, estamos hablando de la ley en cuanto a la palabra entera, como tal, la suma de su palabra, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, obviamente, vamos al fruto del Espíritu, porque dice Romanos 8:1. Ahora pues, hermanos, dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Amén. Nosotros, ¿cierto? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, acuérdense, entonces ahí cobra importancia decir, wow, entonces qué importante es andar en el Espíritu y no conforme a la carne. Ya eso yo lo he ido dejando. Hay cosas que estamos en ese proceso, hermano. Acuérdense que eso es un proceso. Ahora, yo sé si era pastor, pero ahora alguien que ya se despojó totalmente, pues difícilmente, siempre hay cosas que hay que estar ahí lidiando, ¿no? Siempre hay, lo importante es que estemos en el proceso, ¿no? Entonces, hermanos, vean, para saber qué es vivir en el Espíritu, primero aterricemos qué no es vivir en el Espíritu, porque eso hay gente que tiene una idea muy fantasiosa de lo que es vivir en el Espíritu, ¿no? Primero que todo, vivir en el Espíritu no es emocionalismo. O sea, vivir en el Espíritu no tiene nada que ver con si uno siente emociones o no, y que me dio un escalofrío y que
fui a la iglesia, o sea, como muchas veces nos han acusado aquí, ¿no? Es que en esa iglesia no se mueve el espíritu, porque ahí nadie se cae, ahí nadie llora. Bueno, aquí a veces sí alguien llora, hasta el pastor llora. Entonces, pero, ¿me entiende? No es emocionalismo, no tiene nada que ver con eso. Usted nunca vio a Pablo, a los discípulos uy, qué espiritual soy porque estaban temblando y todo ese asunto. No tiene nada que ver con eso. Ahora, si usted tiene una experiencia personal con el Señor, es una responsabilidad suya que lo pese si eso no es de Dios. Pero a veces uno escucha gente que dice que tiene experiencias emocionales, espirituales con Dios, pero su estilo de vida dice otra cosa, totalmente diferente. O se caen y patalean en una iglesia y al otro día vuelven a ser los mismos carnales de siempre. Eso no, nada que ver. Amén, hermanos. Entonces no tiene nada que ver con la emoción, el emocionalismo. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu tiene que ver más con ser gobernados por Él, ser guiados por Él. No tiene que ver con si yo hablo o no hablo en lenguas. Nada de eso, hermanos. Si yo danzo o no danzo con pañuelos y todo eso, eso es un gusto de cada uno. Amén. Y les conté la vez pasada a la señora que me pidió permiso para traer esos pañuelos y todo eso. Yo le dije, si lo hace atrás, está bien. Porque cuando uno quiere hacerlo para el Señor, lo que menos le interesa a uno es que la gente lo vea. ¿Ya te digo? Pararse aquí al frente y a tapar a los cantantes y a tapar el letrero y todo eso. No, hágalo en un rincón. Pues es intimidad con el Señor, está bien. Pero el que no lo hace, hermanos, no quiere decir que no sea espiritual. Esto es como ayer mismo que estábamos hablando de la Navidad. Hay gente que la celebra, hay gente que no la celebra. ¿Qué dice la palabra en algo parecido a eso cuando Pablo, creo que era Pablo que lo decía, que decía, vea, el que come carne, para el Señor come. Y el que no come carne, para el Señor no come. Así que respétense unos a los otros. Está bien, sean tolerantes. Que celebra la Navidad, celébrela, aproveche el tiempo para compartir en familia, dé testimonio. Lleve la palabra en las reuniones que pueda y todo eso, y si se le da, ¿no? Y el que no la celebra, tranquilo, pues no la celebre. Pero tampoco haga como aquellos que en Navidad van y se encierran, yo no sé a dónde, que es que para no ver nada de anuncios y no ver esas fotos de comidas ricas que ponen. Bueno, eso es otro tema, ¿eh? Entonces, simplemente hay que ser, acuérdate lo que hablamos, que predicamos aquí, de que Pablo hablaba también de eso, de las costumbres y todo eso, que hay que llevar uno las cargas de los otros, los débiles de la fe, que les hablaba, toda esa parte. Pero bueno, el caso, hermanos, es que no tiene nada que ver con eso. Andar en el Espíritu no tiene nada con ser un santurrón. ¿Han oído ustedes esa palabra santurrón? Yo pensé que esa palabra era un dicho y no, sí existe en el diccionario. Santurrón es esas personas que aparentan una santidad que no tienen. En el argot popular, yo no sé si aquí se usa, uno le diría mosca muerta. ¿Sí? ¿La conocen? Porque es una mosca muerta. Porque ¿qué peligro representa una mosca muerta? Aparte de que puede echar a perder mucho perfume, ¿no? Pero una mosca muerta es algo tan pequeño que hay gente que son así. En Colombia le decimos morrongos. Es que ese es un morrongo. ¿Por qué? No, usted lo ve y mejor dicho, le saltan las alas nada más, pero es terrible, tremendo, ¿me entienden? Entonces, no tiene nada que ver con ser un santurrón, ¿me entiendes? Nada que ver con eso, una santidad que uno no tiene, ¿no? Básicamente, que se preocupa mucho que la gente lo vea, que uno es bueno, pero no, aquí a Dios, recuerde que Dios no puede ser burlado, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, aquí lo más importante es el fruto del Espíritu. El primero dice que es amor. Juan 3:35 dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros, ¿no? Si tuvieren amor, hermano, un amor que sea motivado no por la emoción, ni mucho menos eso, sino esas oportunidades que siempre se nos presentan a nosotros de hacer el bien a los demás. Amén. De no ser insensibles. Por eso es que habla del amor, o sea, en esto, ojo lo que dice ahí, en esto conocerán si son mis discípulos, si son personas que demuestran amor, ¿quiénes? Unos con los otros. Que el Señor podría decirle a uno, vea, gracias por haberme demostrado tanto amor. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hice? Cuando se demostraron amor los unos con los otros. Amén. Amor, primer fruto que está ahí. Después sigue el gozo. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Padre, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación.
con gozo del Espíritu Santo. ¿Acuerda que hemos compartido aquí la diferencia entre tener gozo y tener alegría? Son cosas muy diferentes, porque la alegría y la tristeza son emociones pasajeras que dependen del entorno. Si el entorno es positivo, yo estoy contento, alegre, pero si el entorno es adverso, negativo, yo estoy triste. Por eso en un partido de fútbol, ¿quiénes están contentos? El que gana. ¿Quién está triste? El que pierde. Y puede que el que pierda hoy, el otro domingo gana. Entonces ya pasó de estar triste a estar contento. Entonces es variable, ¿no? El gozo está por encima de eso. El gozo es independiente de las circunstancias. Yo me gozo. ¿Por qué? Porque el gozo mío, hermanos, es esa seguridad de que yo estoy caminando en comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Es diferente. Entonces eso es lo que tenemos que transmitir. ¿Y por qué hago énfasis en eso, hermano? Porque vean, a nivel de cristianismo hay mucha gente que ante la primera adversidad, hasta ahí le llegó su gozo, hasta ahí le llegó su cristianismo, su ánimo, ¿me entiende? Entre más adversidad, más es candidato uno, si es que uno tiene una relación con Dios, de ver la mano de Dios. Amén. Gozo, gozo. Después habla de paz y paciencia, ¿no? Una vida apacible. La palabra apacible tiene de las dos, paz y paciencia, ¿no? Y están muy relacionadas, ¿no? Porque la paciencia, ¿qué es? Una espera con conocimiento, ¿cierto? Tener paz, esperar tranquilo, teniendo conocimiento de lo que va a pasar. Paciencia, ¿no? Y alguna vez les dije que por eso es que a los de los hospitales le llaman, ¿cómo le llaman? Pacientes, ¿no? ¿Por qué? Pues están ahí internados esperando que les llegue su hora, ¿no? Aunque adentro algunos se impacientan, ¿no? Porque pierden la paciencia, entonces pues no hay que perderla. Está bien, pero la paz y la paciencia, dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. Hermano, vea, en nuestros hogares difícilmente va a haber paz. Y va a haber paz en nuestros hogares si no tenemos paciencia los unos con los otros, ¿cierto que sí? Uno como padre tiene que ser paciente con sus hijos, los hijos tienen que ser pacientes con los padres, los esposos con las esposas con los esposos, tienen que haber paciencia, soportándoos unos a otros, sabiendo que cada uno tiene sus propios anhelos, sus propias fortalezas, sus propias debilidades. Eso a nivel de hogar. En la iglesia lo mismo. Nunca va a haber paz y armonía en una iglesia si no nos soportamos y tenemos paciencia los unos con los otros. Solo Marquito, amén. Todos amén. Por eso es que, vea, que nos soportemos los unos a los otros con paciencia es tan difícil que la misma palabra lo dice, hermanos, estén bien unos con otros. ¿En la medida de qué? En la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible, en cuanto dependa de ustedes, estén bien los unos con los otros, hagan su parte. Amén, hermanos. Paz y paciencia, benignidad y bondad. Romanos 2:4 dice, o menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es la benignidad? ¿Qué es alguien benigno? La benignidad está ligada ¿con qué? Con ser una persona buena. La benignidad tiene que ver con la bondad, con tener esa inclinación a hacer las cosas buenas, ¿cierto? Una persona benigna es una persona buena. Ahora usted podrá decir, pastor, pero buena comparada ¿con quién? Bueno, hay muchos parámetros, porque acuérdate que a nuestro Señor Jesucristo le dijeron, maestro bueno, ¿y él qué dijo? No me llame bueno, porque bueno solo Dios, porque siempre habrá alguien más bueno que uno. Es que usted es un buen padre, ¿comparado con quién? Hay otros padres mejores. Yo soy un buen hijo, ¿comparado con quién? Hay otros hijos mejores. Pero que lo que no falte en nosotros, ¿qué cosa? La benignidad, hermanos, hacer las cosas buenas, no seamos indiferentes al dolor ajeno. Amén, hermanos. Después habla de la fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Porque acuérdate que empieza con fe y termina con fe. ¿Cómo empieza con fe? Porque la fe viene ¿qué? Por el oír, ¿cierto? Y al final se desarrolla y vamos a llegar a nuestro caminar cristiano ¿con qué? Con fe, pero la fe como fruto del Espíritu, ¿no? Y además empieza con fe y para fe, precisamente para que creamos
y para que vivamos. Amén. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, y obviamente acuérdense que la fe es todo lo contrario a qué? A la desconfianza, a la duda. Entonces, si usted es una persona que desconfía, que desmotiva, que no sabe qué hacer y todo ese asunto, usted es una persona, uno diría, su fe anda como débil. ¿Por qué? Pues uno tiene que tener confianza plena, saber que si usted tiene un problema y la decisión está en sus manos, hágalo. Haga algo. Si no está en sus manos, tenga la humildad de pedir ayuda. Reconozca que necesita ayuda. Y si no está en las manos de nadie, pues póngala en las manos de Dios. Pues si no hay nada que hacer, ¿qué podemos hacer? Siempre piense, cuando usted tenga un problema, decir, ¿la solución está en mis manos? No. Entonces, ¿qué hago? O sea, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Ahora, si está en sus manos y usted no hace nada, preocúpese. Ahí sí, ¿no? Amén, hermanos. Después habla de la mansedumbre. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, ¿no? La mansedumbre, hermanos, que tiene que ver con, ya lo hemos hablado aquí, de ser manso, ¿se acuerda? Ser manso es tener las fuerzas, ¿qué cosa? Bajo control, ¿se acuerda? Le puse el ejemplo del caballo salvaje que lo amansan. Ese caballo no es que perdió sus fuerzas, sino que ahora las tiene bajo control, ¿no? Entonces está amansado. Pero él tiene sus fuerzas ahí, pero las tiene bajo control. Esa capacidad que nosotros podemos tener de qué? De controlarnos, ¿no? Por eso es que no diga, es que, pastor, yo soy así, a mí el carácter mío es explosivo y a mí nadie me cambia. Te falta mansedumbre, ¿no? Tener las fuerzas bajo control. Y después habla de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y qué cosa? Dominio propio. Que nosotros tengamos dominio de lo que hablamos, de lo que miramos, de lo que actuamos. Todas las cosas, tengamos dominio sobre eso, hermanos. Porque ¿de qué nos sirve dominar tantas cosas si no podemos dominarnos a nosotros mismos? ¿Recuerda que alguna vez les hablé de, creo que fue de Alejandro Magno, que fue un estratega militar y conquistó todo y al final murió como alcohólico, ¿no? Nunca pudo controlarse él mismo, dominó tanto, pero nunca se dominó a él mismo, ¿no? Y la Biblia lo resume, ¿de qué le sirve al hombre tener todo si qué? Si pierde su alma. Bien, hermanos, ya para cerrar nada más, valga, después de todo lo que hemos hablado está terminando un año, ¿eh? Tiempo de balances. ¿Qué tanto ha menguado nuestra vieja naturaleza? Pregúntese eso, ¿no? Recuerde, esa necesita menguar ¿para qué? Para que la otra crezca, ¿no? ¿Qué tanto ha menguado su vieja naturaleza? ¿Qué tan espiritual está haciendo hoy su caminar cristiano? ¿Qué tan espiritual es? ¿Todavía hay rezagos y siguen siendo manifiestas algunas obras de la carne? Trabaje ahí. Trabaje ahí. Yo esperaría que no, porque están ligadas al pecado y eso, ahí no está el Espíritu de Dios. Pero hablemos de otras cosas, ¿no? Carácter, cosas que nosotros ya podemos ir menguando, porque estamos hablando de odres nuevos, ¿no? Lo viejo yo esperaría que usted lo tenga pisoteado, cada vez más aniquilado, ¿no? Conciencia de su presencia. Exacto, conciencia de su presencia, o como le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Procura, ¿qué cosa? Presentarte como obrero, ¿qué cosa? Que no tiene nada de qué avergonzarse, aprobado. Y la única manera que Pablo le decía a Timoteo que se presentara como un obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, es que usara bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Asegúrate, en la medida en que la usemos bien, ahí está asegurado un buen caminar. Entonces, hermanos, reflexionemos en eso, ¿no? Acuérdese, vuelvo y le leo lo que le leí ahorita, Romanos 8:1. Acuérdese que no hay ninguna condenación para ¿quiénes? Para los que andan en Cristo Jesús. Es decir, si no hay condenación, ¿qué hay? O sea, si uno no es condenado, ¿qué es? Salvo, ¿no? Si no hay condenación, hay salvación. Y si hay salvación, ¿qué hay? Vida eterna, ¿no? Que ese es el fin de la fe. Para eso estamos aquí, ¿no? Amén, hermanos. Entonces nada más recuerde este versículo, Deuteronomio 28:1, que acuerden que en Deuteronomio el Señor le estaba dando una serie de consejos e instrucciones al pueblo que iba para la tierra prometida, que estaban saliendo ¿de qué? ¿Pero de qué estaban saliendo? De esclavitud. Sí, de Egipto, de esclavitud, ¿cierto? Y entonces comenzó una cantidad de consejos, ¿no? Y por eso les decía, vea, cuando ustedes lleguen allá y estén medio acomodados, acuérdate de no olvidarte quién te sacó, ¿no? Pero también les da este consejo, les dice, acontecerá, le decía al pueblo, ¿no?
y no lo hago extensivo para todos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, ¿cuándo? Hoy. Y si usted este versículo lo lee mañana, aplica. Y dentro de 8 días, aplica. Es un eterno presente, ¿no? O sea, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, pero obviamente depende de lo primero, ¿no? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Amén. ¿Ahí vamos bien? Pero ojo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Por ahí anda, hermanos. Pésese nada más. Acuerde, tiempo de balances. ¿Qué tanto ha menguado ese odre viejo? Esa vieja criatura, ¿qué tanto ha menguado? ¿Qué tanto ha crecido? El nuevo hombre, la nueva criatura, la que ha sido creada a imagen de Dios. Esa conciencia espiritual, esa naturaleza espiritual, ¿qué tanto ha crecido? ¿Ha crecido como usted se la imaginaba? No. ¿Ha crecido menos de lo que usted esperaba? ¿Por qué? ¿Qué te ha faltado? ¿O qué nos ha faltado? Porque todos tenemos para crecer, hermanos. Vea, físicamente, yo creo que todos los que estamos aquí ya dejamos de crecer. ¿Amén o no? Bueno, para arriba, pues. Para los lados hay más de uno que sigue creciendo. Es otro tema. Pero ya nosotros ya no vamos a crecer en estatura. Pero en sabiduría, en conocimiento, no hay techo. ¿Y por qué no hay techo? Porque la fuente es inagotable. ¿Amén? Y además porque, ¿sabe cuál es la estatura que tenemos que alcanzar? La del Señor, la del varón perfecto. Y eso no tiene límites. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido, hermanos, de meditar en torno a este tema, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por una linda oportunidad de, a lo mejor cosas que ya hemos escuchado, que ya hemos predicado, que ya hemos comentado, pero valga la época en la que estamos del año para pesarnos una vez más, ¿no? Yo creo que nadie de los que les gusta pesarse dice, hoy no me voy a pesar porque ayer me pesé. No, todo el mundo se sigue pesando todos los días, ¿para qué? Para ver cómo está. Espiritualmente hay que pesarse todos los días, ¿no? Por eso el Señor dice, examina tu fe, examínala, para ver si estás o no estás en ella. Y estás en capacidad de hacerlo, a no ser que estés reprobado. Pero hay que examinarse, examínate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué soy dentro del cuerpo de Cristo? ¿Estoy creciendo? ¿No estoy creciendo espiritualmente? ¿Me estoy estancando? ¿No estoy estancando? ¿Estoy dando pasos hacia atrás? ¿Estoy retrocediendo? Pero no puedo retroceder porque la palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Tengo que echar para adelante, avanzar. Las herramientas las tenemos. Así es que te damos gracias, Señor, por siempre estas oportunidades de estarnos pesando y meditando en tu palabra, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí o ahí en el video que usted hoy entendió que usted no puede hablar de odres viejos, odres nuevos, de viejo hombre y nueva criatura. Usted no puede hablar de eso porque usted nunca le ha entregado su vida al Señor. Entonces usted no tiene ni nuevo hombre ni nada. Usted simplemente sigue muerto en sus delitos y en sus pecados. Y por eso lleva el estilo de vida que lleva. Ahora, si usted es una persona que se cree que es cristiana, porque va a una iglesia cristiana, o cree que alguna vez le ha entregado su vida a Cristo, pero en su vida es más visible las obras de la carne que el fruto del Espíritu, usted no está en Cristo. Usted está más del lado de allá, aunque usted se crea que es cristiano. Entonces no se engañe. Dios no puede ser burlado. Tráigale su vida al Señor y marque a partir de hoy un antes y un después en su relación con Cristo. Para cualquiera de los dos casos, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro, completamente claro, de que caminar contigo, que es caminar en el Espíritu, no es simplemente decirlo o anhelarlo. Eso tiene que ser visible por medio del fruto tuyo, Señor, el fruto del Espíritu Santo. Y en ese caminar, en el Espíritu, no hay cabida para las obras de la carne, Señor. Hoy lo entendí. Y sabiendo que realmente lo que me ciñe a mí y a mi vida es más carnal que espiritual, yo hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, decido clamar por tu preciosa sangre para que ella me limpie de todo pecado. Y que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Un odre nuevo que comience hoy
a crecer y a crecer con ese vino que ha sido derramado, que está siendo derramado hoy por medio de esta decisión personal, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, siendo un odre totalmente viejo, que era el único que tenía, pero que ahora, por tu misericordia, me da la oportunidad de que haya en mí el nacer de una nueva criatura que va a empezar a formarse a tu imagen y semejanza, Señor. Que yo pueda buscarte a través de tu palabra para alimentar a esa nueva criatura, Señor, que se vaya fortaleciendo cada día más y que todas las decisiones que yo tome de aquí en adelante sean conforme a tu voluntad y te agraden a ti, Señor. Hoy lo entendí y por eso te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que me das. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuérdese, no se quede ahí, ¿eh? No se quede ahí porque hay que empezar al principio hay que gatear, después hay que caminar como todo bebé, después hay que caminar más rápido y después no se trata de correr atropellando, no, se trata de aumentar la velocidad y que usted vaya creciendo espiritualmente, ¿no? Si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, estamos aquí en Costado Norte de las Ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. También recuerde que todos los domingos a partir de las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí estoy, bueno, ahorita con mi esposa Ana Milena, ahí nos reunimos todos los domingos. Usted puede sintonizarlos por la radio 105.9 de la FM o urbano106.com. Radio en vivo, entra al chat, ahí nos manda un saludito o manda de dónde nos escribe. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.